Bien, mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos a todos. Espero que tengan un excelente día. Bienvenidos a la clase de matemáticas, en la búsqueda de su preparación para poder ingresar a la universidad. En esta parte vamos a ver lo que se llama el teorema del resto y vamos a hacer una clase práctica. En la que vamos a resolver una serie de ejercicios en la cual vamos a hacerlo paso por paso para que ustedes, digamos, puedan obtener lo que buscamos hoy en día, que es la excelencia en cuanto a su preparación para ingresar a la universidad. Bien, perfecto. Entonces, en nuestro primer problema dice hallar el resto de la siguiente división. 2x al cubo más 3x al cuadrado más 5x más 7 dividido entre x menos 1. Bueno, vamos a la solución y lo vamos a hacer por pasos, ¿ya? Para que terminemos de solidificar lo que hemos aprendido. El primer paso va a ser despejar la variable x del divisor. Entonces, vamos a irnos a nuestro ejercicio, vamos a buscar nuestro divisor, que dicho sea de paso es el denominador, y ese divisor tendrá por objetivo que lo vamos a igualar a 0 para poder despejar la variable x. Entonces acá x menos 1 es igual a 0 y este menos 1 pasa al otro lado con más 1. Entonces aquí ya tengo el valor de x que me va a permitir poder encontrar el resto de esta división, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo el valor de x, procedo al segundo paso del problema, que es calcular, ¿no es cierto?, el valor del resto de la división. Y para eso, ¿qué es lo que nosotros hacíamos, digamos, ¿no? En este caso, decíamos de que el resto es igual, el resto es igual a nuestro dividendo, es decir, a nuestro numerador. Entonces agarramos, copiamos nuestro numerador y entonces vamos a averiguar cuánto es el valor de resto tomando como referencia el valor de x que hemos obtenido en el divisor. Entonces aquí queda claro de que el valor de x es igual a 1. Entonces, acá, en esta ecuación, lo que vamos a hacer es reemplazar la variable x por el valor de 1. Como quiero pasarles un archivo en detalle, paso por paso, lo voy a hacer así. La idea es que ustedes tengan una información detallada y que ustedes puedan entender, ¿no es cierto? Entonces acá lo que voy a hacer es reemplazar la variable x por 1, ¿no es cierto? Y entonces procedo a hacer ese reemplazamiento y obtengo, al realizar esa operación, el resto que estoy buscando. Entonces acá en x vamos a reemplazar por el 1, donde yo vea la variable x, voy a proceder a reemplazarla por el valor de 1. Ojo, no podemos darle cualquier valor, tiene que ser exclusivamente el valor que está en el denominador de nuestro ejercicio. Entonces acá lo que estamos haciendo es reemplazar el valor del 1 por la x, ¿no? Donde corresponda, ¿cierto? Y esto vamos a hacerlo bien en detalle para que quede claro. Ok, perfecto. De aquí para adelante tenemos que hacer cálculos matemáticos para poder encontrar el valor de nuestro resto. Entonces acá haciendo los cálculos pertinentes me va a quedar de la siguiente manera. 1 al cubo es 1, por 2 es 2, más 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3, más 5 por 1, 5, más 7. Y entonces hacemos esta operación matemática, aritmética, y obtenemos la respuesta de nuestro ejercicio. 2 más 3 es 5, 5 más 5 es 10, y
10 más 7 es 17. Lo que significa de que el resto de esta división va a ser 17. Ahí lo marcamos con un color sobresaliente para poder encontrar la solución del problema. Como les digo, necesito su atención exclusiva en la clase. No tienen que copiar nada porque les voy a pasar el archivo y solamente van a anotar, por favor, las preguntas que tengan para que cuando vayamos a la ronda de preguntas ustedes tengan sus preguntitas anotadas y me las puedan hacer. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, en este primer ejercicio, ¿quedó todo claro, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Estamos claros con la solución del problema? Sí, ¿Sí? Perfecto. Excelente. Todo claro. Muy bien. Excelente, mi estimado joven. Entonces vamos a irnos a nuestro segundo problema propuesto en la clase. En nuestro segundo problema propuesto, la pregunta dice lo siguiente. Hallar el valor del parámetro m para que la siguiente división tenga un resto igual a 10. Bien, perfecto. Entonces, ya sabemos de que nuestro primer paso en esta clase de ejercicios es despejar la variable x, ¿no es cierto? Despejar la variable x del divisor, o sea, de nuestro denominador. Entonces venimos acá, copiamos nuestro ejercicio, vamos a buscarlo a nuestro divisor. Como tenemos que despejar la variable x, lo igualamos a 0. Esos cálculos nosotros lo hacíamos mentalmente en nuestras clases presenciales, pero aquí lo que quiero yo es pasarle un archivo, ¿no? En la que esté paso por paso todo lo que vamos a hacer. Entonces, despejando acá la variable x, este menos 2 va a pasar con 2, entonces aquí ya tengo el valor de x que me va a colaborar a encontrar lo que me están pidiendo, que en este caso es el parámetro m. Para eso, en el segundo paso, vamos a efectuar ese cálculo. Cálculo del parámetro m. Bien, perfecto. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemos aprendido por teoría que el resto siempre va a ser igual al dividendo, o sea, el resto va a ser igual al numerador. Y esa idea es la que vamos a plantear en estos momentos. Vamos a decir, sabemos de que el resto es igual a nuestro numerador. Entonces, copiamos nuestro numerador y planteamos esa ecuación. De esta ecuación ocurre de que yo aquí tengo datos, ¿no es cierto? Vamos a escribirlo en palabras que sean entendibles. Yo conozco de esta ecuación el resto que me dicen que es igual a 10 y x que me dicen que es igual a 2. Aquí la idea no es tanto hacerlo con palabras científicas, ¿no? El documento que voy a pasar va a ser con palabras que nosotros podamos entender. Y aquí siempre voy a anotar algunas anotaciones para que ustedes como estudiantes, cuando tengan acceso al archivo, puedan recordar, ¿cierto? Entonces aquí yo digo, de esta ecuación yo conozco R, el resto, porque me están diciendo de que el resto es igual a 10, y conozco X, que es igual a 2. Entonces, indudablemente, me va a quedar como incógnita el parámetro M. Entonces, eso quiere decir que ahora lo que voy a hacer es reemplazar mis datos y proceder a calcular lo que me están pidiendo. Entonces, el valor de R es 10 y el valor de X es 2. Entonces, voy a sustituir la variable X por 2, ¿no es cierto? ¿No? Ahí está. Para que hagan un seguimiento de lo que estamos haciendo, estoy reemplazando la variable X por el valor de 2 y quiero encontrar el parámetro. A este parámetro vamos a colocarlo de otro color
color azul, por ejemplo, ¿no? Para que se vea la diferencia. Y este resto, digamos, es un resultado que también conozco, ¿sí? Que es parte de la pregunta del ejercicio. Entonces acá, pues, ¿qué me queda? Si yo tengo una ecuación de grado n en la que conozco algunos datos y justamente al reemplazar esos datos solamente me queda la incógnita, pues obviamente lo que tengo que hacer es despejar esa incógnita. Entonces para eso lo que vamos a hacer van a ser los cálculos aritméticos pertinentes. Pues acá vamos a hacer lo siguiente. 2 elevado al cubo es 8, menos 2 al cuadrado 4 por 2, 8, más 3 por 2, 6. Reduciendo términos semejantes, vean de que este 8 con este menos 8 se van a simplificar, ¿no es cierto? Y entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar 10 es igual a 6 menos m. Obviamente este 6 lo voy a llevar al otro lado con signo cambiado. Está sumando, pasa a restar. Y entonces me va a quedar 10 menos 6 es igual a menos m. Haciendo esa operación aritmética, 10 menos 6, pues obviamente es 4. Y entonces me va a quedar que m es igual a 4, pero ocurre de que la m está negativa. O sea, en verdad, menos m es igual a 4. Entonces, para resolver esto, lo que hago yo es multiplicar por menos 1 a ambos lados para resolver el problema de este negativo. Una aclaración importante. En colegio, cuando avanzábamos matemáticas, nos hacían multiplicar por menos 1 en un solo miembro. Y eso no está tan bien porque cuando yo multiplico por menos 1, tiene que ser a ambos miembros por la ley de identidad. Tal vez los profesores decían, no, pero se supone, digamos, que si aquí pongo menos 1, está multiplicando a todo. Vea, si yo pongo menos 1 solamente ahí, matemáticamente significa que yo estoy multiplicando por menos 1 solo a la m. Y también tiene que ser al 4, porque lo que yo hago a la derecha tengo que hacerlo a la izquierda. Entonces muchas veces decían, no, pero se sobreentiende, se supone. No, en matemáticas no se supone nada. Entonces aprendamos a lo correcto, ¿no? Si yo multiplico aquí por menos 1, tengo que hacerlo en este lado también. No hay suposiciones en lo que ustedes están estudiando, ¿sí? Entonces, me va a quedar acá lo siguiente. 4 por menos 1, eso me da menos 4, y menos m por menos 1, eso me da m. Entonces, aquí ya tengo el resultado del ejercicio. Había sido, esto lo puedo cambiar de posición, porque es una igualdad. Estamos acostumbrados a verlo así, digamos, ¿no? De ese sentido, que es lo mismo que esto. Entonces, m había sido igual a menos 4. Ahí tengo la respuesta de nuestro segundo ejercicio, ¿no? Ahí hemos obtenido la solución de nuestro segundo problema. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá, mis estimados jóvenes, por favor? ¿Está claro hasta aquí la solución de nuestro segundo ejercicio? Vea, repito, estoy haciendo paso por paso para que cuando reciban el documento lo tengan en detalle, y voy a escribir cuando sea necesario algunas notas que son importantísimas para el estudiante, para que él, cuando esté viendo esto, diga, y quiso acá el profesor, bueno, ahí está la nota, ¿no? Aquí está la nota que nos sirve para poder recordar lo que hicimos en un determinado momento, en un determinado ejercicio. ¿Está claro, por favor, el problema número 2? Sí, profe, está claro. Bien, perfecto. Excelente. Vámonos entonces a nuestro problema número 3. ¿Qué dice nuestro problema número 3? Ok, observe. Hallar el valor del parámetro n para que la siguiente división sea exacta. Nuestro primer paso
por el momento hasta acá, en los primeros 3 ejercicios, es despejar la variable X, ¿es cierto? La variable X del divisor. ¿Por qué hacemos eso? Para poder saber cuál es el valor de X que nos va a ayudar a llegar al objetivo final, que es, en este caso, encontrar el parámetro n. Entonces acá queda clarísimo de que X vale 2. Eso ya en las clases presenciales nosotros lo recontraestudiamos. Repito, lo que quiero ahorita es pasarles un apunte en la que todo esté efectuado en detalle y se muestre el paso por paso. O sea, agarramos nuestro divisor, lo igualamos a 0 para tener la chance de despejar la variable X. Ese menos 2 pasa al otro lado con 2 y entonces aquí ya tengo el valor de X, que es igual a 2. En nuestro segundo paso, vamos a proceder a hacer el cálculo del valor del parámetro, en este caso n. Recordemos que dijimos que el parámetro puede ser cualquier letra del abecedario. Obviamente menos la X para no hacer confusiones en el problema. Entonces acá va a pasar algo interesante. Ya hemos planteado nosotros por teoría de que el resto siempre va a ser igual a nuestro numerador. Entonces planteamos esa idea. El resto es igual al numerador. Ahora, de acá ocurre lo siguiente. Hay una palabrita acá interesante que a diferencia del problema 2, marca un estado de diferencia. Ocurre de que cuando me piden el parámetro, tienen que darme como dato sí o sí el resto, para que la ecuación solo tenga una incógnita. Y en este caso, el resto lo conozco. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser un quebrado, puede ser un valor real, no hay problema con eso. Pero cuando yo voy al problema 3 y me dicen, calculame el parámetro n, y noto de que tal vez me esté faltando el resto, porque X la voy a poder conocer. Pero uno dice, ya, pero aquí, digamos, tenés otro problema que es el resto. Entonces, esta palabra es fundamental. Esto, división exacta, significa, en pocas palabras, que me está diciendo que el resto vale 0. O sea, de manera indirecta, me está diciendo de que el resto lo debo tomar como 0. ¿Por qué? Cuando usted divide un divisor y un dividendo, o un dividendo con un divisor, por ejemplo, 6 dividido entre 3, y usted dice de a 2, 2 por 3, 6, a 6, 0, el residuo está saliendo 0 porque la división es exacta. Y cuando la división no es exacta, es porque me están dando el resto. O sea, cuando el resto no es 0, es porque la división no es exacta. Y cuando el resto es 0, es porque la división es exacta. Entonces, ¿no es cierto? Vamos a realizar el siguiente comentario. Si en el problema dice división exacta, esto significa que el resto es igual a 0. Nunca está de más en sus apuntes anotar cosas que pueden parecer insignificantes, pero que son muy importantes en matemáticas. O sea, un consejo que les doy yo como su profesor de matemáticas es que siempre cuando estén realizando algo, hagan algunas anotaciones. Las anotaciones son clave incluso dentro de la universidad, ¿no? Porque allá los profesores, muchos de ellos van a exponer y usted tendrá que anotar. En la facultad de lo que es tecnología y computación, muchos profesores van a hablar, no te van a dictar, son pocos los que dictan.
Y entonces ahí yo tengo que, ¿no?, tomar unos apuntes de tal manera de que yo anote cosas importantes, ¿no? Entonces acá, pues yo, de aquí yo conozco que voy a anotar igual que hice acá en esta ecuación, ¿no? Entonces, yo conozco de esta ecuación que el resto es igual a 0 y x es igual a 2. ¿Por qué el resto igual a 0? Bueno, pues porque dice que la división es exacta. ¿Por qué x igual a 2? Porque estamos despejando la x de nuestro divisor. Bueno, entonces ahora reemplazamos nuestra ecuación y procedemos a calcular el parámetro n. Entonces aquí el resto es igual a 0 y acá, digamos, el valor de x lo voy a reemplazar por 2 donde corresponda, ¿correcto? Donde hagamos el reemplazamiento en vez de la variable x. Entonces, aquí estoy reemplazando el valor de la variable x. De ahí para adelante lo que me queda es hacer cálculos aritméticos y poder obtener el valor de la variable, en este caso n, lo más rápido posible. Entonces acá, ¿qué es lo que me va a quedar de esta situación? Bueno, realizando cálculos aritméticos pertinentes, me va a quedar que 2 a la cuarta es 16, menos 2 al cubo 8 por 2, 16, más 2 al cuadrado 4 por n, 4n, menos 2, más 1. E indudablemente, acá solamente tengo como incógnita n, y n es el parámetro, y por ende lo que estoy buscando. Este 16 con este menos 16 se van a reducir, y acá me va a quedar menos 2 más 1, eso me va a dar menos 1. Por lo tanto, transponiendo los términos para que se vea como estamos acostumbrados desde colegio, yo puedo cambiar esa posición porque es una igualdad y eso no implica de que varíe. Y de aquí pues me queda fácil encontrar n, ¿no es cierto? Ya que ese menos 1 lo vamos a llevar al otro lado con signo positivo, manteniendo el concepto de que todo lo que resta pasa a sumar y obviamente todo lo que multiplica pasa a dividir. Entonces, n había sido un cuarto. Ahí tengo el valor de n para mi solución. Entonces, la respuesta a este problema había sido de que n es igual a un cuarto. Y entonces aquí lo novedoso es que cuando me pidan calcular el parámetro, me pueden dar el resto, y eso significa para mí que es una división inexacta, porque el resto es diferente de 0, y me pueden pedir el parámetro cuando la división sea exacta, es decir, cuando el resto sea 0. Lo que significa que al leer esta palabra, yo ya debo entender de que me están diciendo de manera secundaria, indirecta, de que el resto lo debo tomar como 0. O cuando el resto va a ser 0, cuando la división sea exacta. Y cuando el resto va a ser diferente de 0, cuando la división sea inexacta, como el siguiente ejercicio que vimos, ¿no es cierto? O el anterior problema que vimos, que fue el problema número 2. Y entonces, eso es lo importante a la hora de poder verificar esa situación. Bien, ¿alguna pregunta respecto a nuestro problema número 3? Por favor, mis estimados jóvenes. ¿Está claro la solución del problema número 3? Sí. Muy bien, perfecto. Excelente. Bueno, vámonos a la pregunta 4. Vean, esta pregunta 4 es de carácter nuevo porque acá ocurre algo interesante. Dice, si el resto de la siguiente división es 5, ¿cuánto vale el parámetro k? Pero observen de que el parámetro k se encuentra en el divisor y nosotros estábamos acostumbrados, incluso en las clases presenciales, de que el parámetro se encontraba en el dividendo. Habíamos hecho una serie de ejercicios
en la que observábamos de que el parámetro estaba acá, en el dividendo. Y es más, habíamos dicho de que podía estar en diferentes partes, en diferentes términos. Pero ¿qué pasa, digamos, si el parámetro está en el divisor? ¿No? Entonces, esto, por ejemplo, ya es algo nuevo para nosotros, ¿no? Complementando a lo que ya hemos avanzado. Si el parámetro se encuentra en el divisor, no hay ningún problema. La idea acá es mantener la parte teórica. Entonces, aquí la teoría es importante, ¿no? Es muy importante. Porque si no tengo teoría, si me cambian el parámetro del numerador al denominador, es como que ya fregué porque me lo quise aprender de memoria. Y aquí la idea es que el estudiante no se aprenda las cosas de memoria, porque nos pueden cambiar un dato y si estamos nosotros mecanizando, ya como que nos cierra la puerta para hacer la solución del problema. Entonces vean, lo que voy a hacer yo es seguir la receta que hemos aprendido, por más que el parámetro esté acá en el denominador o en el divisor. Entonces, el primer paso va a ser despejar la variable x del divisor. Vamos a despejar la variable x del divisor. Entonces agarramos nuestro ejercicio, ¿no es cierto? Y decimos, este x menos k lo voy a igualar a 0. Y de acá voy a despejar x. Siempre vamos a despejar x. Entonces, x es igual a k. ¿Por qué? Porque este valor de k, o esta variable k, que está con menos, va a pasar con más. Una vez que yo sé de que a la x voy a tener que sustituirla por k para poder calcular el resto, ¿no es cierto? Y plantear la ecuación de que el resto es igual al dividendo, voy a darme cuenta de que cuando yo haga eso, mi ecuación va a depender de k. Entonces voy a tener que despejar la variable k y al despejar la variable k voy a encontrar lo que me están pidiendo. Entonces, en el segundo paso, vamos a decir, vamos a hacer el cálculo del valor del parámetro k. Entonces, para eso, mantengo la teoría. Digo, sabemos que el resto es igual a nuestro numerador, a nuestro dividendo, en palabras técnicas. Ahí está. Ahora, yo conozco de esta ecuación que el resto, ¿no es cierto?, es 5. Dice, ¿no? Si el resto de la siguiente división es 5. Y conozco de que x es igual a k. Si yo reemplazo esos datos en mi ecuación, pues lo que va a pasar es lo siguiente. El resto lo voy a cambiar por 5. La x la voy a cambiar por k. ¿No es cierto? Ahí está. Voy a marcar, haciendo un seguimiento con ese color, que estoy reemplazando la x por su respectivo valor que es k. Entonces acá, pues queda claro de que tengo que despejar la variable k, ya que esa es la incógnita. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Esto quedará de la siguiente manera. Aquí va a quedar, bueno, aquí k elevado al cuadrado más 5k menos 1. Obviamente, este 5 lo voy a traer al lado derecho. Está con más, pasa con menos, para igualar la ecuación a 0. Ahí está. Igualamos a 0. Este que está con más, a este lado, pasa con menos. Reduzco términos semejantes y me va a quedar menos 1, menos 5, menos 6. Y acá tendré que hacer el uso de los casos de factorización.
El caso que ustedes conocen como el caso 6, ¿no? Trinomio de la forma x cuadrado más menos bx más menos c. Entonces acá, usando el caso de factorización de la forma. Acá. Voy a dejar esa nota. De la forma x cuadrado. Aquí. X cuadrado más menos b por x más menos c. Este es el caso que vamos a usar. Ustedes lo conocen como el caso 6, ¿no? En palabras técnicas, trinomio de la forma x cuadrado más menos bx más menos c. Ese caso es el que ustedes agarraban, ¿no? Dos paréntesis y se hacían las preguntas del billón, ¿no es cierto? Paréntesis 1, paréntesis 2. Aquí ponemos K, aquí ponemos K. El signo del coeficiente del término lineal, del segundo término, se copia y el siguiente signo es el producto del coeficiente lineal con el coeficiente independiente. Es decir, más por menos es menos. Y buscamos dos números que sumados y restados me den 5 y multiplicados me den 6. Tiene que ser el 6 y el 1. Porque vea de que 6 menos 1 es 5 y 6 por 1 es 6. Quiere decir entonces de que el problema tiene dos respuestas. La primera respuesta es que K tiene que ser menos 6, que está con más pasa con menos, y la segunda respuesta es que K tiene que ser 1, ya que que está con menos pasa con más. Entonces, estas son las soluciones del problema. K es igual a menos 6 y K es igual a 1. Ahora, en las opciones, si aparece uno de los dos, pues marco el que haya aparecido en las opciones. Si no aparece ninguno, marco ninguna de las anteriores. Y pueden aparecer los dos. O sea, pueden decir que me digan, el inciso A es 1,2. El inciso B es 2,3. El inciso C es menos 6,1. Entonces, pueden aparecer los dos. Entonces, ahí marco como respuesta el inciso C. Como también puede aparecer 1. A vale 1, B vale 2, C vale 3, D vale 4. Entonces, marco el 1 porque el 1 es parte de la solución. Bien, mis estimados jóvenes, entonces, a la vuelta de nuestra siguiente sección, vamos a continuar haciendo nuestros ejercicios. A la vuelta de nuestra siguiente sección. Tendrán un descanso de 3 minutos, por favor. Vuelven al mismo link para que se puedan estirar, tomar alguito y los veo otra vez acá en el mismo link. ¿Listo? Ok, mis estimados jóvenes. Perfecto, entonces. Excelente. Tómense un cafecito, un tecito o algo. Los vuelvo a reencontrar en unos 3, 4 minutos, por favor. ¿Ok?